En el ejercicio anterior, escribimos la configuración electrónica de los siguientes elementos, primero siguiendo con la regla de las diagonales, después los ordenamos por energía orbital creciente y luego marcamos su configuración electrónica externa. Vamos a continuar con el ejercicio y vamos a escribir la configuración electrónica ahora de el escandio. El escandio tiene un Z de 21, con lo cual tiene 21 protones y como esta especie es eléctricamente neutra, también 21 electrones. Comienzo con 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s, 6 electrones con estado 3p, 2 electrones con estado 4s, hasta acá ubiqué 20 electrones, y un electrón, para llegar a 21, con estado 3d. Si quiero escribir la configuración electrónica del escandio en orden de energía orbital creciente, voy a escribir 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s, 6 electrones con estado 3p, un electrón con estado 3d y 2 electrones con estado 4s. En este caso, cuando queremos marcar la configuración electrónica externa, como el orbital D no está completo, lo voy a tener que tener en cuenta en la configuración electrónica externa. Por lo tanto, la configuración electrónica externa va a ser esta. Si la marcáramos acá, con el orden de la regla de las diagonales, nos queda más claro quizás con el criterio, porque sería del último nivel ocupado en adelante. Por lo tanto, si yo quiero marcar la configuración electrónica externa para el escandio, tengo que escribir 3d1, 4s2. Un electrón con estado 3d y 2 electrones con estado 4s. Vamos al hierro. El hierro tiene un Z de 26, por lo tanto tiene 26 protones y 26 electrones. Escribo su configuración electrónica: 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s, 6 electrones con estado 3p, 2 electrones con estado 4s, hasta acá son 20 y me van a quedar 6 electrones con estado 3d. Si le escribo en orden de energía orbital creciente, la configuración electrónica, para el hierro será 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s, 6 electrones con estado 3p, 6 electrones con estado 3d y 2 electrones con estado 4s. Si marcamos la configuración electrónica externa, yo puedo marcarla acá, del S más grande en adelante, sería 4s2, 3d10, y si lo ubicamos en energía orbital creciente, sería 4s2, 3d6, no de 10, 4s2, 3d6, y si lo ubicamos con energía orbital creciente, sería 3d6, 4s2. Entonces, la configuración electrónica externa para el hierro será 6 electrones con estado 3d y 2 electrones
con estado 4s. Vamos al cadmio. Vamos a ubicar ahora los electrones del cadmio, entonces vamos a escribir la configuración electrónica para 48 electrones. Empiezo con su configuración electrónica, 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s, 6 electrones con estado 3p, 2 electrones con estado 4s, 10 electrones con estado 3d, después del 3d seguimos 4p, 6 electrones con estado 4p, 2 electrones con estado 5s y nos faltan ubicar 10 electrones más que los vamos a tener que poner con estado 4d. ¿Sí? Hasta acá tenemos 10, 20, 30, 38, 48 electrones. Si ubicamos la configuración electrónica por energía orbital creciente, vamos a escribir lo siguiente. 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s, 6 electrones con estado 3p, 10 electrones con estado 3d, 2 electrones con estado 4s, 6 electrones con estado 4p, 10 electrones con estado 4d y 2 electrones con estado 5s. Si marcamos como antes la configuración electrónica externa, vamos a marcarla acá, del S más grande en adelante. Fíjese que por más que el D esté completo, no hay otro orbital después, entonces tengo que tenerlo en cuenta en la configuración electrónica. Y si escribo la configuración electrónica externa en función de energía orbital creciente, me va a quedar de la siguiente forma. $10 electrones con estado 4d y 2 electrones con estado 5s. Vamos a continuar y escribir ahora las configuraciones electrónicas de los siguientes elementos. En este caso, la configuración electrónica del cromo, siguiendo la regla de las diagonales, debería ser la siguiente. 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s, 6 electrones con estado 3p, 2 electrones con estado 4s, hasta acá van 20 electrones, me faltan 4, y si yo sigo la regla de las diagonales, ubicaría 4 electrones con estado 3d. Pues bien, esto en la realidad no es lo que ocurre, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una excepción de la regla de las diagonales. En este caso, en vez de completarse el 4s y después, entre comillas, ubicarse el resto de los electrones en el 3d, va a quedar de la siguiente forma. Se semiocupa el orbital 4s y se semiocupa el orbital 3d. ¿Qué es que se semiocupe? Que se ocupe por la mitad, ¿sí? Como máximo acepta 2 electrones, hay 1. Como máximo acepta 10 electrones, hay 5. Por lo tanto, si yo tengo que escribir
correctamente la configuración electrónica del cromo y lo voy a hacer por energía orbital creciente, va a ser la siguiente. 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s, 6 electrones con estado 3p, 5 electrones con estado 3d y 2 electrones con estado 4s. La configuración electrónica externa para el cromo será 5 electrones con estado 3d y 2 electrones con estado 4s. Vamos a escribir la configuración electrónica del cobre también siguiendo la regla de las diagonales. Si seguimos la regla de las diagonales, debería escribir 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s, 6 electrones con estado 3p, 2 electrones con estado 4s, van 20, y 9 electrones con estado 3d. Nuevamente, si nosotros decíamos que adquieren los orbitales una estabilidad cuando están completos o semicompletos, si un electrón se ubica acá, o sea, si esto me queda así, 4s con un electrón, orbital S semicompleto, 3d con 10 electrones, orbital D completo, es mucho más estable. Por lo tanto, esa es la configuración que va a adquirir. Entonces, si escribo la configuración electrónica del cobre según energía orbital creciente, voy a escribir 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s, 6 electrones con estado 3p, 10 electrones con estado 3d y un electrón con estado 4s. La configuración electrónica externa para el cobre será 10 electrones con estado 3d y un electrón con estado 4s. Siguiendo el mismo criterio que el anterior, les dejo escritas las configuraciones electrónica externa para la plata, que será 10 electrones con estado 4d y un electrón con estado 5s, y para el oro, cuya configuración electrónica externa será 10 electrones con estado 5d y un electrón con estado 6s. Estas son las excepciones en cuanto a configuración electrónica que vamos a ver durante este curso. Hasta ahora hemos escrito las configuraciones electrónicas para especies neutras. Vamos a ver cómo escribimos la configuración electrónica y la configuración electrónica externa para los iones. Lo primero que tengo que averiguar es el número de electrones que posee cada uno de estos iones. Como el CET es 20, tiene 20 protones. Y en este caso es un catión divalente, ¿sí? Es un catión, o sea que perdió electrones. ¿Cuántos electrones perdió? 2. Por lo tanto, tendrá 18 electrones. Vamos a este caso. Este es un catión trivalente. Tiene 13 protones, perdió electrones, 3 electrones, por eso tiene 3 cargas positivas, o sea que tendrá 10 electrones. En este caso,
es un anión divalente. Un anión ganó electrones, en este caso 2 electrones, por lo tanto tendrá 18 electrones. Y en el último caso es un anión monovalente, ganó electrones. ¿Cuántos electrones ganó? Un electrón, por lo tanto tendrá 54 electrones. Voy a escribir la configuración electrónica para estos electrones. Empiezo a completar. En el primer caso es 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s, me faltan 6, 6 electrones con estado 3p y completo 18 electrones. La configuración electrónica externa para el catión divalente del calcio es 2 electrones con estado 3s y 6 electrones con estado 3p. Vamos al aluminio. Su configuración electrónica, 10 electrones, 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, me faltan 6, 6 electrones con estado 2p. La configuración electrónica externa para el catión del aluminio, este catión trivalente, será 2 electrones con estado 2s y 6 electrones con estado 2p. Vamos al anión divalente, ¿sí? A este anión divalente del azufre, el anión sulfuro. Escribo la configuración electrónica, son 18 electrones, 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s y 6 electrones con estado 3p. La configuración electrónica externa para el anión sulfuro es 2 electrones con estado 3s y 6 electrones con estado 3p. Vamos a este anión, el anión monovalente, el anión ioduro. Escribo su configuración electrónica, son 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s, 6 electrones con estado 3p, 2 electrones con estado 4s, 10 electrones con estado 3d, 6 electrones con estado 4p, 2 electrones con estado 5s, 10 electrones con estado 4d, me faltan 6, o sea, 6 electrones con estado 5p. Si escribo la configuración electrónica teniendo en cuenta energía orbital creciente, será 2 electrones con estado 1s, 2 electrones con estado 2s, 6 electrones con estado 2p, 2 electrones con estado 3s, 6 electrones con estado 3p, 10 electrones con estado 3d, 2 electrones con estado 4s, 6 electrones con estado 4p, 10 electrones con estado 4d, 2 electrones con estado 5s y 6 electrones con estado 5p. La configuración electrónica externa para el anión yoduro es
2 electrones con estado 5s y 6 electrones con estado 5p. Miremos un poquito qué pasa con el catión calcio y con el anión sulfuro. El catión calcio y el anión sulfuro tienen el mismo número de electrones. Por lo tanto, yo puedo decir que el catión calcio es isoelectrónico con el anión sulfuro.